Hola, espero que se encuentren bien. Hoy vamos a hablar de la conquista de América, en particular de un autor ya clásico. Este libro es un clásico, Todorov, me refiero a este autor búlgaro-francés, y el libro publicado en 1982 llamado La conquista de América, el problema del otro, quizá lo tengan como la cuestión del otro, en donde es un libro que refleja un poco el pensamiento de este autor, que es difícil encuadrarlo o en la historia, o en la filosofía, la antropología, la lingüística, y habla de esta cuestión que es la conquista de América, ese momento en donde los europeos descubren a un otro, o los indígenas descubren a un otro. Algunas aclaraciones antes de empezar. Va a haber, este video se trata del primer capítulo, vamos a hacer un video por cada capítulo. En este caso es, primer capítulo, descubrir, y hay 3 acápites, que es el descubrimiento de América, por un lado, Colón hermeneuta, segundo lugar, y por último, Colón y los indios. Entonces van a ver que voy a intentar dejar, incluso en el minuto, donde yo vaya a hablar de esa cuestión. ¿Por qué? Porque quizás estén interesadas únicamente en Colón y los indios, en ese acápite, entonces van directamente a ese minuto. Lo que vamos a hacer es una lectura comparada, no es ni un resumen ni una síntesis, sino que vamos a intentar hablar de todo el libro. Seguramente me estoy olvidando de algo, pero bueno, vamos a intentarlo al menos. En relación a la terminología que vayamos a utilizar, tiene que ver con la traducción. Yo voy a usar la versión de, la edición de siglo XXI, que es esta que les mostré recién. Hay otra, también del mismo libro, que es esta, es la más popular, pero por tener la letra más grande, este libro me voy a basar en base a esto. Lo digo porque voy a citar, quizá mucho, entonces voy a decir de qué página saco la información. Y repito, la terminología, por ejemplo, lo aclaro ahora, porque después me escriben y me dicen, estás diciendo indios o descubrimiento, y son palabras que no se utilizan. Me voy a basar en esta traducción y en la terminología empleada por el autor. Así que por más que no coincidamos, digamos, bueno, quizá la terminología indios, la palabra indios, no nos diga mucho, sino que quizá hay una discusión al respecto, si pueblos originarios, si aborígenes, si indígenas. No nos vamos a meter en esa cuestión, simplemente vamos a decir indios para comodidad de esta edición. Así que sin más, se suscriben al canal, le dan clic a la campanita, así les llegan las notificaciones y empezamos con el autor. De forma muy introductoria podemos afirmar que este autor nos sirve mucho para hablar conquista de América, sobre todo por esta nueva manera de encarar el problema, esta nueva manera de encarar la problemática. ¿Por qué? Por lo general se suele ver a la conquista de América meramente en su faceta historiográfica, histórica, o a lo sumo sociológica, política, económica, pero me parece que la antropología y la lingüística nos tienen mucho para decir, en el sentido de que las famosas causas de la conquista, o por qué es lo que se pregunta Todorov constantemente, por qué se produce un rápido proceso de conquista, es decir, en 4 o 5 años, tanto Cortés como Pizarro barren con el ejército y con el imperio incaico y azteca. Y la respuesta que se suelen dar es, bueno, por pericia técnica, por avances en términos tecnológicos, pólvora, por enfermedades, por divisiones internas, por suponer, al menos los indígenas suponían en un primer estadio, de que los europeos son dioses. No es que descarta esas respuestas, sino lo que va a agregar Todorov es, tiene que haber algo más que no anule todo lo que dijimos anteriormente, pero sí que las aúne y sí que permita ser de hilo de explicación para eso. Lo que va a introducir es los signos. Hay algo en el terreno de lo que se dice, de la manera de comunicarse, cómo perciben los indígenas, los indios, a un otro, cómo es la comunicación hombre-hombre, cómo es la comunicación hombre para con su mundo, y eso nos dice mucho. Entonces hay que tener en cuenta esta última variable de análisis, y es lo que va a intentar hacer Todorov al incluir los signos. Entonces para él todas esas causas son válidas, todos esos factores explican la rápida conquista, pero además tenemos que agregar este último elemento, que es el de los signos, y es esta posibilidad o no de comunicarse que tienen los indios y que tienen los españoles. Una de las primeras problemáticas que se hace presente en este libro, y es muy de cara a la antropología, es la cuestión, incluso es el subtítulo del libro, es la problemática del otro, la cuestión de ese otro. El otro, que básicamente, para explicarlo en pocas palabras, son todos aquellos que no integran, acá el autor lo diferencia en 2 partes, puede haber un otro que sea o una mera abstracción o un otro interno, en la misma sociedad, podemos decir
los hombres para las mujeres para los hombres, los ricos para los pobres. Entonces vemos diferenciaciones dentro de la misma sociedad, en donde aún sabiéndonos parte de un corpus, sabemos que el otro nos es ajeno. Ese sería un otro interno, pero también lo que establece el autor es un otro externo, que en algunos casos llega a ser tan externo que a veces dudamos, cosa que ha pasado a partir de 1492, incluso de su propia humanidad. Podemos verlo en parte como seres humanos, pero se ha llegado incluso a formular de que ese otro, por ser disímil, por tener otra cultura, por tener otra religión, otras costumbres, podríamos llegar a dudar de que ese otro sea un ser humano. Y por lo general se afirma que ese otro no es un ser humano para tener un argumento para su posterior exterminio. Lo que hace en el primer acápite, que es el descubrimiento de América, básicamente habla de qué va el libro, hace una presentación y él establece 3 unidades: unidad de tiempo, unidad de lugar, unidad de acción. Unidad de tiempo se va a referir al momento inicial, en el momento en que Cristóbal Colón llega a América, en 1492, a 8 años del siglo XVI, así que se podría decir tranquilamente que esa unidad de tiempo es todo el siglo XVI, todo el 1500. Por otro lado hay una unidad de lugar, que es dónde se va a ubicar el libro, en lo que conoceríamos como Mesoamérica, en la región central y del Caribe, México, por eso toma, digamos, los viajes iniciales de Cristóbal Colón, esos 4 primeros viajes, y sobre todo la conquista de México. Y por otro lado, la unidad de acciones, ¿qué es lo que se va a estudiar? Se va a estudiar precisamente cómo es la percepción, cuál es la percepción que los españoles se hacen de los nativos americanos, sobre todo de México. Uno de los elementos centrales del libro todo, pero sobre todo de este primer acápite, del primer capítulo, es colocar 1492 en ese límite entre la Edad Media y la Edad Moderna. Por lo general hay un consenso historiográfico, algunos lo colocan quizá en 1453, con la caída de Constantinopla, hermanos de los turcos otomanos, pero por lo general se consigna 1492 como el quiebre, como el inicio de la modernidad. Entonces lo que vamos a encontrar es, incluso algunas personas van a encarnar esta idea de algunas cuestiones que son resabios de la Edad Media, pero también tienen elementos de la modernidad, y lo que va a decir Todorov es paradójico como Cristóbal Colón, una persona que encarna muchos valores de la Edad Media, va a ser el que da inicio a la modernidad. Incluso en el capítulo siguiente lo va a contraponer con Hernán Cortés, que en términos de comunicación es una comunicación un poco más, digamos, de la Edad Moderna y no tanto de la Edad Media, que incluso Cristóbal Colón, para los parámetros de 1492, tiene algunas cuestiones un tanto más conservadoras, no diríamos conservadoras porque no son términos pertinentes, pero está un poco más anclado al pasado que hasta los reyes mismos católicos. Otro de los elementos que se encuentran en este acápite, el descubrimiento de América, es cuál es el móvil que impulsó a Colón a atravesar todo el océano. En un momento el autor afirma, Colón es el valiente porque es el primero en partir aún sin saber si se va a caer al vacío. Bueno, eso para la época ya sabemos de que no es así. Incluso el autor después lo contradice. Efectivamente uno sabe de que Colón sabía también de que no se iba a caer. Lo que hacen son cálculos también por una lectura que hace mal de las millas árabes. Entonces calcula mal la distancia, pero él tenía la certeza de que navegando y cruzando el océano Atlántico iba a llegar a Asia por la espalda. Iba a llegar a Zipango y a Catay, a China y a Japón. Entonces, ¿cuál es el móvil que impulsa a Colón? Uno lo puede leer en el diario. Lo que hace el autor Todorov es analizar bastante, cita un montón en términos de lo que dice en el diario íntimo la palabra oro. Creo que la primera semana la palabra oro se repite prácticamente unas 75 veces, entonces uno tiene en claro cuál es el móvil que tiene Colón. Pero nos advierte el autor de que es el móvil que tiene de la boca para afuera. Él necesita un anzuelo. Anzuelo es la palabra que usa el autor para convencer a los reyes en España de que financien ese viaje. Si él no coloca al oro, e incluso lo coloca, dice también el autor, en ausencia de oro mismo. Al no encontrar, al menos en el primer viaje, las cantidades que él quisiera haber encontrado, al menos está esa promesa de que lo va a encontrar, de que va a encontrar oro. Entonces está completo, totalmente, digamos, todo el tiempo afirmando, utilizando la palabra oro como señuelo para que los reyes sigan financiando ese viaje. Pero quizás él, en su interior, para sus adentros, no quiere tanto el oro como sí va a querer otras cosas, sobre todo la evangelización del continente. Y en esto de la evangelización del continente, él está preocupado, además de toda esa faceta de admirador de la naturaleza, que cita bastante Todorov, está esa idea de conocer al gran Khan. Él había leído a Marco Polo y sabía, por medio de ese libro, de que el gran Khan quería
introducirse en la fe cristiana, quería leer las Sagradas Escrituras. Entonces lo que está haciendo Cristóbal Colón es constantemente tener contacto con el emperador para poder impartir a él y a sus súbditos la fe, para poder expandir la fe cristiana también en Asia. Este afán, digamos, de conseguir riquezas y expansión del cristianismo no se excluyen, me parece central porque todo lo afirma en esas palabras. La primera es un medio, la segunda es un fin. Es decir, para Cristóbal Colón el oro es un medio para poder justificar, para tener la posibilidad de llegar a ese fin último, que es, como decíamos recién, como decíamos antes, la expansión del cristianismo. Y lo que quería efectivamente Cristóbal Colón es, también digamos en esos términos de que pareciera ser anacrónico, que nació 5 siglos más tarde, él pretendía ser un cruzado liberando Jerusalén, y uno podría decir, pero debería haber nacido en el 1000 o en el 1100, y él está constantemente solicitándole a vuestra alteza, a los reyes de España, que el oro que se encuentra en América pueda financiar la reconquista, la conquista de Jerusalén. Entonces lo que está pensando él, además de expandir el cristianismo por lo que en ese momento se consideraba que era Asia, también está pensando en financiar con esa empresa otra empresa aún mayor, que es conquistar Jerusalén. Y Todorov dice, esa idea es arcaica incluso para la época. Los reyes no están pensando en eso, no están pensando en ir a Jerusalén. Por eso decimos, nació 500 años más tarde Cristóbal Colón, porque ya eran ideas en desuso en esa época. Los reyes están pensando básicamente, por eso Colón utiliza ese anzuelo, en riquezas y en expandir territorialmente el imperio, en tener más recursos de dónde agarrar y nada más. Además de quizá expandir la fe cristiana en el resto del mundo, no tan así ir a un punto clave como es Jerusalén, no está en mente de ni siquiera de los reyes católicos. Por eso mismo Todorov afirma de que es arcaico incluso para la época el planteo de Cristóbal Colón. Y volvemos a esa idea que decíamos antes, es paradójico, Todorov dice, es paradójico como esta mentalidad, que es la de Cristóbal Colón, que es de las más arcaicas dentro de ese mundo arcaico que está entre fines de la Edad Media, principios de la Edad Moderna, sea precisamente la que dé inicio, o sea, el puntapié de la Edad Moderna. Ahí radica la paradoja. La Edad Moderna nace gracias a esta mentalidad arcaica, incluso en términos de la Edad Media. Pero se le puede dar tranquilamente la derecha a Colón en este sentido, en decir, hay un elemento que sí es de la modernidad, o al menos también así lo afirma el autor, en el sentido de que vemos en Colón un afán de descubrir por descubrir en sí mismo. Si bien pareciera ser un medio, porque lo afirma así para otra cuestión, está al menos en la observación de la naturaleza, en la conquista territorial, ese hecho de avanzar, de descubrir, por el mero hecho de, a los ojos de Cristóbal Colón, de descubrir algo. Es el fin en sí mismo. Entonces, ese rasgo sí es de la modernidad, y pareciera ser el único rasgo de un hombre moderno que tiene Cristóbal Colón. El segundo acápite de este capítulo es Colón hermeneuta, y acá vamos a ver la distinción de Todorov, en que Colón empieza a sospechar, sobre todo en el tercer viaje, de que lo que tiene frente a sus ojos no es tanto una isla, sino un continente, o cuando habla en términos de descubrimiento de algo, recurre a 3 esferas. Una esfera es la esfera divina, es decir, las Sagradas Escrituras. Está escrito que Colón tiene ese rasgo de, no tanto de profecías, pero de que todo tiene que estar reglamentado, todo tiene que estar escrito en la Biblia, y él ve presagios, los ve en la naturaleza, los ve en los astros, de que está por llegar a Asia en los primeros 2 viajes, pero la sospecha de que está llegando a un nuevo continente, de que efectivamente es un continente, sobre todo en el tercer viaje. También recurre a la esfera natural, es decir, lo que ve en el río, por ejemplo, al ver el Orinoco, sabe que el cauce de ese río precisamente tiene que dar cuenta de que lo que tiene a sus espaldas es un continente y no es una isla. Y por otro lado, la esfera humana, que es la opinión de las personas que va encontrando. Aunque vamos a ver que es medio tambaleante la posición de Colón al respecto. A veces les cree y a veces no les va a creer lo que están diciendo. Muchas veces afirman de que él tiene la certeza en un primer momento de que Cuba es un continente, y todos le están diciendo no, es una isla, lo que tenemos frente, lo que estás pisando es una isla. Y él, cuando no le conviene, no tiene en cuenta las voces de esos otros hombres. Este Colón hermeneuta, en este acápite, se menciona que Colón no es el único en este momento en creer en cíclopes, en creer en sirenas. Digamos, no solamente se apega fielmente al dogma cristiano, sino que va a creer en todas esas cuestiones, como dijimos antes, de hombres con cola, con hocico de perro, sirenas,
pero la idea más fuerte que tiene él, esa idea divina, es la idea del paraíso terrenal. Y cuando se está acercando al Ecuador, él en su diario va a notar cuestiones al respecto, en donde cree que se está acercando al paraíso terrenal y quiere llegar a ese paraíso. Por momentos escribe de que, bueno, eso le está vedado a los hombres, que no va a ser posible llegar a ese paraíso, pero él constantemente escribe en ese sentido. Entonces tiene esa idea permanente de que viajando más hacia el sur van a llegar al paraíso terrenal. Y Todorov también en este capítulo de Colón hermeneuta, como dijimos antes, va a utilizar una palabra que es clave, que es Colón era un finalista, es decir, va a encontrar de antemano lo que ya presupone, lo que sabe que va a encontrar, es decir, sabe que va a encontrar una sirena y efectivamente las encuentra. Y uno diría, pero ¿cómo? Colón encontró sirenas. Cuando se dé cuenta de que no son lo que suponía ser, va a variar un poquito y va a decir, bueno, sí, no son tan hermosas como se dice, pero son sirenas al fin. Entonces va cambiando el relato porque no se ajustan a lo que él presume que es una sirena o lo que sabía que tenía por sirena, pero no va a cambiar ese relato finalista de que va a encontrar, o sea, ya está yendo al continente o a sus viajes sabiendo de antemano lo que va a encontrar. Entonces no es un empirista moderno, sino más bien un finalista. Es interesante también la mirada que tiene Todorov de Cristóbal Colón. Hace una lectura más en términos de que Cristóbal Colón está preocupado más por otros asuntos, o por estos asuntos divinos, o por estos asuntos que no son del plano del humano, o terrenales, como si otros, por ejemplo, los hermanos Pinzón están preocupados por robar todo el oro, por saquear todo el oro que les es posible, y Cristóbal Colón está preocupado más en mirar árboles, por ejemplo, a pasar por una isla donde los portugueses utilizan para curar a los leprosos, sobre todo para apartarlos de Portugal y enviarlos a una isla aparte. Colón no está tan preocupado por lo que suceda con los hombres, sino más bien por las tortugas. Entonces está preocupado constantemente por los animales, por la naturaleza, por la vegetación, más que por los asuntos humanos. Por ejemplo, cito en la página 30, dice, mientras que Pinzón, comandante de la segunda nave, desaparece en búsqueda de oro, Colón pasa su tiempo haciendo levantamientos geográficos. ¿Sabes lo que nos da a entender? Precisamente eso. Mientras nosotros, toda su tripulación básicamente está preocupada por la riqueza material, a Colón lo trasciende. Esa riqueza material escribe al respecto de que quiere encontrar oro, pero porque sabe que es un señuelo para los reyes de España y sobre todo para su propia tripulación, que no van tanto a ver los árboles, a ver las tortugas o a expandir la fe de Cristo, sino que lo que quieren es la riqueza. Y es un Colón que además tiene mucho conocimiento de la naturaleza, de los astros, y lo explota bastante bien estando varado en Jamaica, 8 meses, 1504. Él no logra hacer que los indígenas le traigan alimentos, ya están cansados de llevarle alimento al almirante, y les dice de no traerle alimentos, él les va a robar la luna. Bueno, descreen de que eso sea posible, y efectivamente el 29 de febrero de ese año, Colón sabía que iba a haber un eclipse, y efectivamente se roba la luna, la victoria es absoluta, y automáticamente los indígenas le entregan la comida a Cristóbal Colón. Entonces es una persona que explota mucho ese conocimiento de la naturaleza y el movimiento de los astros. Y Cristóbal Colón condensa entonces esas dos facetas, tanto de científico, de naturista por un lado, y por otro lado ese Colón que sabe lo que va a encontrar de antemano, ese Colón finalista. Por ejemplo, todo ese conocimiento, lo dijimos recién, por ejemplo, al saber de que va a haber un eclipse, lo utiliza a su favor. Un Colón que está constantemente preocupado por la naturaleza, pero ese Colón también utiliza la naturaleza en sentido finalista cuando toda señal que ocurra en el mar es un símbolo o es una señal a su vez de que van a encontrar tierra pronto. El movimiento de una paloma, de una gaviota, el oleaje, cualquier movimiento es un indicador de que va a encontrar tierra. En tierra, cualquier circunstancia fuera de lo común va a ser un indicador de que va a encontrar oro, y lo va a ver en todas partes, desde el color de la piel de los nativos, hasta la presencia de loros, hasta el calor extremo. Cuando hay días agobiantes, dice, bueno, efectivamente estamos cerca de oro. ¿Por qué? Porque sabe que lo va a encontrar lo termina encontrando, pero todas esas señales van en el sentido de que ya sabe lo que va a encontrar. Con la idea del continente también, Colón se quiere convencer de que va a llegar a un continente o de que está pisando un continente. En Cuba, como dijimos antes, los indígenas le dicen que efectivamente es una isla, que no es un continente. Y él dice, bueno, esta gente no sabe nada. Inclusive
luego, también al estar en una isla, hace jurar a la tripulación, de que apela al argumento de autoridad, de que por medio de un juramento incluso, y son castigados en caso de decir lo contrario con 100 azotes o la muerte, en el caso de decir que lo que están pisando no es efectivamente un continente. Entonces no está apelando a la ciencia o al ver efectivamente si eso es o no un continente o en la palabra de los hombres, simplemente se bajan de la nave y firman de que eso que están pisando es un continente porque el almirante lo dice y punto. Y en caso de contradecir ese argumento van a ser azotados o asesinados. Todorov, para complejizar un poco más la cuestión, dice que dentro de esa admiración de la naturaleza, Colón no se va a ahorrar adjetivos superlativos, todo el tiempo va a exagerar constantemente la belleza de América. Incluso en el diario se va a dar cuenta de que está exagerando y va también a escribir al respecto y dice, bueno, pareciera ser que estoy exagerando, pero basta con verlo con los ojos de que esto prácticamente es el paraíso terrenal. Y tenemos a 3 Colones cuando admira la naturaleza. El primer Colón es una interpretación puramente pragmática cuando se trata de asuntos de navegación. Segundo, una interpretación finalista en la que los signos, como decíamos antes, confirman sus creencias. Entonces, en primer lugar, esta interpretación pragmática cuando son asuntos de navegación. Tenemos un Colón que se podría decir bastante científico o empírico. Por otro lado, como decíamos antes, también es finalista, sabe de antemano lo que va a encontrar, entonces observa la naturaleza en ese sentido. Si ve loros, quiere decir que está cerca de encontrar oro. Y por otro lado, esto me parece muy importante, una admiración intransitiva, que es ver algo simplemente por el placer de verlo. Un árbol, verlo sin especular de que ese árbol se pueda convertir en un mástil para un barco. Entonces es observar la naturaleza por el mero placer de observarla. Este dato me parece central y sobre todo estos 3. Un Colón empírico, un Colón un poco más finalista y también este Colón que observa las cosas o las aprecia por el mero placer de observarlas. Y si bien tenemos un Colón bastante preocupado por esta admiración de la naturaleza, por tratar de interpretarla, no lo va a hacer tanto en relación a la comunicación interhumana. Sí le va a prestar atención a los nombres propios, este Colón que quiere nombrarlo todo, este Colón que quiere bautizarlo todo. Incluso un dato llamativo que presenta el autor es la propia firma, primero el nombre de Cristóbal Colón. El nombre de Cristóbal Colón, por lo general en francés se suele decir Colombe, y lo que va a hacer el autor es nombrarlo Colón, precisamente por estas 2 facetas de Cristóbal, esta idea de evangelizador, esta persona que va a llevar la palabra del evangelio, la palabra de Cristo, y por otro lado Colón, que es este colonizador. Entonces Cristóbal Colón quería constantemente reafirmar esas 2 facetas, tanto de evangelizador como de colonizador. Por eso Cristóbal Colón. Y por otro lado también la propia firma de Colón, que va a ser incluso, la voy a tratar de adjuntar por acá, una firma muy estilizada, invierte mucho tiempo en hacer esa firma y está constantemente preocupado también porque su descendencia, porque sus hijos repitan la misma firma que él. Les deja instrucciones, les deja órdenes para que no se vayan a desviar de esa misma firma que hacía su padre. Y en este afán de bautizarlo todo, va a seguir el orden bíblico: Dios, la Virgen María, el rey y la reina, y la descendencia de los reyes, y las islas y los territorios que esté por encontrar, los va a bautizar al respecto. San Salvador por Dios, Santa María de la Concepción por la Virgen, Fernandina e Isabel. Y después la quinta sería Juana. Después va nombrando en relación a otras cuestiones, incluso por la apariencia o por cosas que va encontrando también de la naturaleza, pero tiene también este afán de nombrarlo y de nombrar todas las cosas que vaya encontrando. Incluso los indígenas que son trasladados hacia Europa, como muestra de eso exótico que encuentran, Don Juan de Castilla y Fernando de Aragón, son bautizados en ese sentido, y ese afán nominador de Cristóbal Colón, incluso desde el momento en que baja de la nave, 12 de octubre de 1492, se discute si en verdad no fue un 13 de octubre, pero bajamos para otro video, en el sentido de que baja el pendón real, un notario, y los indígenas seguramente que lo hayan visto no entendían que estaba haciendo Cristóbal Colón, pero un notario escribiendo y notificando que esas tierras iban a ser propiedad de Su Majestad los Reyes de España. Y solo le está interesando a Colón este aspecto nominalista, es decir, lo que quiere decir la palabra, no le importa el aspecto intersubjetivo, lo que quiere decir para cada una en este caso, de cada una de las culturas. Por ejemplo, un caso que está siendo citado en este libro,
cuando aprende la palabra cacique, está preocupado en ver en realidad qué significa cacique, cuál es el equivalente en la lengua española, si quiere decir rey, si quiere decir gobernador, qué es lo que efectivamente quiere decir, lo quiere traspolar constantemente al caso español, sin darse cuenta, bueno, estamos hablando de 1492, pero sin comprender que quizá la dinámica, quizá la jerarquización social sea otra, y no sea necesario intentar ver cuál es la traducción exacta del término cacique. Y lo que hace mal Cristóbal Colón es traducir, digamos, él no está pensando nunca en términos de traducción, él cree incluso de que los indígenas están utilizando mal las palabras, o sea, ya sabe de antemano lo que le van a decir o lo que le quisieran decir, incluso en términos también europeos, o europeos con el Asia conocida hasta ese momento. Cuando Colón empieza a hacer los cálculos para antes del primer viaje, lo toma en base a un autor árabe, a un marino árabe, y él no llega a traducir, que no comprende de que las millas árabes son un tercio superior a las millas italianas, no tiene en cuenta, él cree que es exactamente igual, y bueno, de casualidad se encuentra con un continente en el medio, por lo que él suponía que donde estaban llegando, a esa zona que nosotros conocemos como América hoy en día, tranquilamente debería estar Asia. Incluso calcula de que Asia debería estar bastante antes, entonces se empieza a sorprender semanas antes de por qué no están arribando un continente. O sea, podríamos decir de casualidad que estaba América, si no hubiese llegado con sus cálculos. Por ejemplo, en esto de no saber o no pretender hacer una traducción, por ejemplo, al decir los nativos Cariba, con los mesoamericanos, al decir Cariba, se estaban refiriendo en realidad a los habitantes del Caribe antropófagos. Colón escucha Caniba, es decir, la gente del Can, pero también entiende que estos indios tienen cabeza de can, cabeza de perro, con la que se los comen. Entonces Colón está haciendo una deformación total de lo que él cree, lo que él ya tiene de antemano, y en última instancia estos nativos no están hablando otro idioma, sino que lo están pronunciando mal, o sea, el idioma que él ya presupone. Y en esta interpretación interhumana, es decir, hombre español con hombre americano, Colón va a tener también una posición ambigua, porque por un lado va a tener esta posición finalista en donde las cosas que él está escuchando cree entenderlas, entonces son señales de que él está encontrando o va a encontrar oro o está pisando efectivamente un continente, y cuando no es para su conveniencia dice, bueno, no, están hablando mal, no se les entiende, entonces los entiende cuando le conviene y no los entiende cuando no le conviene. Y el último acápite es Colón y los indios, el último acápite de este capítulo, en donde el autor va a afirmar de que Colón acá tiene una intención un tanto más de coleccionista, es decir, lo ve como algo exótico más que un intento verdadero de comprender efectivamente cuál es la naturaleza de eso que tiene frente a sus ojos. Es más, durante el cuarto viaje, están cerca de Honduras, se ven una impresionante obra de albañilería, y Cristóbal Colón lo único que quiere hacer es arrancar un fragmento, arrancar un pedazo de esa obra y llevarla como recuerdo, como si fuera un souvenir, prácticamente, al viejo mundo. Entonces, es esa idea, ¿no? De que Colón no le está interesando mucho, simplemente es qué lindo, qué exótico, agarro un fragmento y me lo llevo de recuerdo. Y Colón va a ir variando esa apreciación que tiene de los indios. Por ejemplo, el 16 de diciembre de 1492 dice, son la mejor gente del mundo y la más mansa. El 25 de diciembre de ese mismo año, días después, dice, en el mundo creo que no hay mejor gente ni mejor tierra. Son una parte más del paisaje, no los comprenden en su dimensión humana, sino que simplemente así como hay palmeras, como hay loros, también hay personas que son exóticas y son dignas de admiración. Nada más para Cristóbal Colón. Y va a ir cambiando en relación al comportamiento que tienen esos otros con los europeos. Por ejemplo, el 7 de julio de 1503, en cambio, en un naufragio en Jamaica, dice, cercado de un cuento, de un ciento de salvajes y llenos de crueldad y enemigos nuestros. Colón los clasifica entonces en buenos y malos. Son buenos cuando son parte de un decorado, cuando son parte de la naturaleza, y cuando no quieren someterse a la autoridad de los españoles, entonces son malos. Y algo que nos habla mucho de la conquista toda, acá está en este acápite de Colón y los indios, pero por lo general está esa sorpresa de cómo puede ser que los españoles les daban un bonete de colores, guantes, zapatos, una taza de vidrio rota a cambio de oro. Es decir, los españoles daban esas baratijas
y los indígenas, los nativos, les otorgaban oro. Colón está pensando que tiene enfrente a personas que son tontas, digamos, no va a escatimar argumentos en ese sentido, pero en realidad habla más de Cristóbal Colón, esa afirmación, que de los propios indígenas, porque Colón está ignorando esta dimensión del valor. Algo tiene el oro no tiene el mismo valor para la sociedad mesoamericana que lo tenía para los europeos. Entonces Colón está ignorando que en el intercambio quizá para los nativos sea más importante un par de guantes que el oro que presume Cristóbal Colón que debiera ser más importante. Y también, digamos, quizá estemos dando una imagen de un Colón muy mirando para otro lado, no preocupado por el oro, mira absorto en cuestiones de la naturaleza, va a ser una persona cruel, incluso también para los parámetros de la época. El autor va a decir, además de descubrir América, va a descubrir también la cacería con perros, va a someter a los nativos, a los indígenas, a ese maltrato, a esa tortura. También va, por ejemplo, textual, si hallardes que algunos de ellos furten, que algunos de ellos roben, castigadlos también cortándoles las narices y las orejas, porque son miembros que no podrán esconder. Es decir, no hay que cortarles la mano porque pueden tranquilamente ponerlas atrás de la espalda y no verlas. Hay que someterlos a ese escarnio público, además de la tortura física. Hay que cortarles las orejas y las narices para que no puedan esconder y para que toda la sociedad vea de que tienen frente a delincuentes. Entonces, Colón está haciendo gala de esa crueldad por medio de perros cazando a los nativos y por otro lado también con torturas físicas. Y en este acápite también tenemos algo que es central, porque el autor dice que esto es elemental en toda relación colonizador-colonizado, que es cómo piensan los europeos a el otro en relación a dos cuestiones. Por un lado, piensan a los seres humanos completos, ese otro está completo, tiene los mismos derechos que él, son idénticos, pero esto nos va a llevar al asimilacionismo, es decir, suponer que los otros debieran tener los mismos valores. Por ejemplo, el robo. Si uno encuentra robando o cometiendo adulterio a un indígena, como eso en la sociedad europea está mal, necesariamente debería estar mal también en la sociedad americana. Entonces es asimilarlos, es suponer que el otro es exactamente igual, pero no en términos jurídicos, sino en términos morales y en términos éticos. Es decir, tiene que ser necesariamente igual, se tiene que adaptar a mis valores. Y por otro lado, en segundo lugar, partir también de la diferencia. Entonces, y no son contradictorias estas dos cuestiones. Por un lado, es igual en relación a que debería serlo, o sea, debería tener los mismos valores, pero por otro lado es diferente en el sentido de que es inferior. A los ojos de los europeos, el otro es inferior, el otro no tiene técnica, no tiene la religión que debería efectivamente tener, no tiene los verdaderos valores, las verdaderas leyes, entonces es un otro inferior que, repito, a los ojos de los europeos, debería ser sometido. En relación al cristianismo, ¿cuál es la predisposición para Cristóbal Colón? Va a decir, ellos aman al prójimo como a sí mismos, hay una idea natural por la que tranquilamente pueden llegar a ser cristianos, pero vamos a ver que no todos los cristianos se pliegan a esta idea de adorar las imágenes santas, entre comillas, salidos aquellos del adoratorio, se refiere a los nativos, tiraron las imágenes al suelo, las cubrieron con tierra y orinaron encima. Eso para los españoles es imperdonable, es decir, a las imágenes santas las cubrieron con tierra y las orinaron. Al ver esto, Bartolomé, el hermano de Colón, los va a castigar, dice Todorov, de una forma muy cristiana, que es quemarlos públicamente. Digamos, desde el parámetro 2020 puede decir, pero ¿cómo? O sea, los indígenas no sabían que eso podía ser considerado una ofensa, el hecho de tirar tierra y orinar encima de imágenes santas. Bueno, los españoles no toleraron ver eso y los quemaron públicamente, haciendo gala de esa cuestión de que por un lado son diferentes, porque son inferiores, puedo hacer eso con esas personas, pero por otro lado asimilarlos, es decir, deberían tener los mismos valores. Y Colón habla en todo momento de que la expansión territorial y la acumulación de riquezas por parte de los españoles es un proceso automáticamente ligado, lo que nos habla también de un Colón que no respeta la voluntad de los indígenas. En algún momento se les pregunta si quieren ser trasladados a otro continente, son parte más de la naturaleza, se los saca, son esos souvenirs, son exóticos y se los lleva a Europa. Incluso tenemos un Colón también en ese sentido más arcaico, que los mismos reyes constantemente les está dando la idea de que pueden ser utilizados como esclavos, es decir, imponer la esclavitud en América, cosa que efectivamente se va a dar. Y los reyes de España
creen más conveniente, en verdad, tener vasallos, súbditos, que paguen impuestos, antes que tener esclavos. Cristóbal Colón no está pensando en eso, está pensando sí en establecer un sistema esclavista. Y el rol que van a ocupar, así como estamos hablando de este deseo de los indígenas, que no es tomado en cuenta por Cristóbal Colón, ¿cuál es el rol que van a ocupar las mujeres indígenas en todo este entramado de conquista? Ya básicamente lo podemos inferir, pero a los ojos de los europeos, las mujeres nativas son hermosas, van a escribir en ese sentido. Y si Colón no está tan preocupado por estos asuntos terrenales, no así su tripulación, que le solicita al almirante que le consiga mujeres, y el almirante va a dispensar como si fuese un cascabel, como si fuese un regalo, las mujeres que le solicita su tripulación. Esa tripulación entonces tampoco va a tener en cuenta la voluntad de esas mujeres cuando el interlocutor al cual se la solicitan es un europeo y es un hombre blanco como ellos mismos. Entonces la mujer va a estar doblemente oprimida, como prácticamente todas las sociedades. Si ya hay una opresión español con los americanos, con los nativos, también va a estar esta doble opresión por el hecho de que estas nativas sean mujeres. Hay un relato muy importante, se lo recomiendo que lo lean también en este apartado, que es de Michel de Cunio, Hidalgo de Savona, que relata una violación. Y lo interesante es que arranca en verdad con una humillación a los ojos de los españoles, porque ella no quiere estar con este muchacho, le lastima toda la cara con sus uñas, y él, bueno, finalmente accede canalmente hacia ella, y termina argumentando como que en realidad pareciera esa mujer haber estudiado en la mejor escuela de prostitutas. Porque no quería en un principio y hace, digamos, lo que acabamos de comentar, y después pareciera querer. Que en realidad lo que está haciendo este muchacho al escribir está interpelando a otros europeos como él y está jugando con esta idea. Quizás no haya pasado, cosa como lo cuenta él, pero ese hecho de mostrarse primero como humillado y después como ese macho ibérico lo hace inclusive aún más heroico. Entonces simplemente le está escribiendo para el relato, que en el caso de ser cierto ya nos da a entender cómo eran tratadas, cómo eran tomadas estas mujeres nativas americanas. Y para finalizar, hay una frase de Todorov, a lo último del capítulo, al final del capítulo, que dice: Colón ha descubierto América, pero no a los americanos. Hay una ambigüedad. La alteridad humana se revela y se niega a la vez. Europa repudia a su otro interior y descubre a su otro exterior. Está jugando con esta idea de que precisamente en 1492 España expulsa a su otro interior. Ese otro interior son los judíos y los musulmanes que habitan la península ibérica, son expulsados en 1492, y ese mismo año arriban a un nuevo continente y descubren a su otro exterior. Entonces esa otredad se condensa perfectamente en 1492, cuando se inicia la conquista de América. Ahí terminó el primer capítulo. Voy a hacer otros videos en relación al segundo, al tercero y al cuarto. Sin más, si les gustó, si les sirvió, repito, se suscriben, le dan clic a la campanita y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.